Milei y tiene que ver con los precios relativos. ¿De qué estamos hablando y qué es lo que ha pasado? No teman, lo que están viendo no es batalla naval, no es el juego de mesa que hay que entender regalado en Navidad a esta hora. Hernán lo va a saber explicar. ¿Qué es esto, Hernán? A ver, cuando hablamos de precios relativos, uno va a decir, ¿precio qué es? ¿Aumentan? Fin, ¿cuál es la discusión? No, precios relativos es en relación a un momento, en este caso, a un momento determinado. ¿Cómo se movieron rubros en particular, productos en particular, respecto a un momento determinado? Lo interesante de ver acá es, en términos relativos justamente, si algún precio está, vamos a ver, en principio en consideración del gobierno, atrasado o se pasaron 3 pueblos. Sí. Dicho de manera sencilla. Insisto, es subjetivo esto. O sea, el cálculo es político, es una decisión política. Por eso, el cálculo que vamos a hacer es preciso. Digo, estamos haciendo una variación de precio de un momento determinado. Pero ¿dónde fijás el precio? O la consideración de que ese precio está correcto en ese nivel, sí tiene un grado de subjetividad importante. Acá lo vamos a hacer respecto de marzo del 19. ¿Por qué marzo del 19? En un momento, en un paper que andaba circulando por ahí, que presentó el vicepresidente del Banco Central en una conferencia en Estados Unidos, dijo, bueno, nosotros consideramos que los precios estaban más o menos libres según lo que nosotros consideramos que deben estar libres en marzo del 19. Así que era un punto más normal, razonable. Claro, eso era lo más cercano a lo que consideran absoluta libertad, o más cercano a la absoluta libertad que ellos consideran. Con lo cual es la referencia que... ¿Qué gobierno decía eso? ¿O qué presidente? No, el vicepresidente del Banco Central actual, es decir, el gobierno de Milei, sí, tomó como referencia en esa conferencia marzo del 19. Bien. Tampoco lo tomemos como rajatabla, pero principio, para el gobierno marzo del 19 era una referencia aceptable. Claro, que es justamente un momento donde, si uno lo piensa y dice, bueno, no se había ido todo al demonio respecto de las devaluaciones que tuvieron consecutivamente del 18 y 19, pero habías tenido una disparada respecto del 18. Es decir, parece razonable para un gobierno como el actual que eso sea una referencia. De todos modos lo usaron ahí, así que objetivamente esto es así. Es decir, todos los porcentajes que vemos en cada punto es una referencia a ese marzo del 19. A marzo del 19. Bien. Entonces, este es el promedio, de hecho, ¿no? La raya roja, 3.528% aumentaron los precios desde marzo del 19 a hoy. Promedio. En promedio. Sí. Sí, la raya es eso. Lo que vamos a ver es qué quedó retrasado respecto de eso y qué quedó por encima. Si querés arrancamos por encima. Quedaron en general buena parte de los alimentos. Frutas, fíjate, bastante por encima. Ahí hay un efecto estacional, digamos, porque estamos considerando diciembre o noviembre de este año respecto de marzo del 19, y las frutas tienen estacionalidad. Verduras y legumbres, algo parecido. Bebidas alcohólicas, ahí ya no tenemos estacionalidad, pero han quedado por encima. Pan y cereales, leche, productos lácteos, yerba, café, cacao y demás quedaron prácticamente en el promedio. Estoy viendo todo lo de arriba, ¿no? Sí. Medicamentos, ahí uno puede decir, bueno, sí, me había dado cuenta, ¿no? Me di cuenta que estaba por encima. Prendas de vestir, acá hay un diferencial en cada momento. Prendas de vestir, sobre todo en el último año no. Es decir, esto lo explica lo que pasó antes de Milei, te diría. Y restaurar y comida hacia afuera, acá sí hay efecto Milei, claramente. Pero eventualmente un gobierno evalúa y dice, bueno, a ver, ¿qué tengo por arriba del promedio, qué tengo por abajo del promedio? Y tomo decisiones políticas respecto de eso. Me interesa mostrarte, lo pasé un poco rápido, lo que está por arriba, porque me interesa mostrarte lo que está por abajo. Bueno. Que creo que te va a generar un poco más de expectativas y demás, y sobre todo aquellos que nos están viendo. La pantalla dinámica de nuestro director es extraordinaria. Sí, sí. Había terminado de acomodar todo lo de arriba y Hernán dijo, lo que me importa es lo de abajo. Sí, y sobre todo porque lo veía, iba leyendo, no sabía si era lo que había tomado yo ayer, pero no, era básicamente estábamos viendo la pantalla en serio. Pero, a ver, esto me parece interesante, que de hecho lo hablaba, me lo comentaste vos hace unos días. El RIPTE. Salarios. Salarios quedó abajo, claro, claramente abajo. Jubilación con bono, ¿quedó abajo? Sí, quedó abajo. Fíjate lo que está en medio de esos dos. El dólar contado con liqui está atrasado. Y acá te diría en buena medida por lo que ha sucedido recientemente. El oficial mucho más. El dólar oficial mucho más. Mirá, esto es importante,
ojo con el tema del dólar oficial, porque en general decimos el dólar oficial. Esto es importante, porque si vos, los dos datos, te agrego el CCL. Sí. Si en la Argentina uno podría linkear la evolución de precios al dólar oficial sobre todo, pero eventualmente si no tenés acceso al dólar oficial, al CCL, ¿por qué los precios están allá arriba? ¿Por qué? Si estos dos están acá abajo. Si están anclados. ¿Qué explica aquello? No se entiende mucho, porque tendrían que estar más cerca, al menos, supongamos del CCL si quieres, supongamos del CCL. Lo hemos debatido esto, sin embargo se han disparado mucho. Bueno, jubilación sin bono perdió como en la guerra, todo lo que tiene que ver con ingresos populares, muy lejos de esa raya roja que es el promedio. Si querés vamos un cachito más allá, pero sobre esto me imagino el dólar. Fer, ¿tenés algo? Sí, yo creo que acá hay una falla concreta de la política, porque cuando hacen la devaluación de diciembre, todo indicaba que lo más probable era que dejara flotar el dólar. Inicialmente iba a ser tan alta la brecha que... pero no lo explicó, no explicó que iba a dejarlo flotar, pero todos entendieron en gran medida que iba a dejarlo flotar y que el Milei que habló alguna vez del dólar a 2.000 o a 3.000 era el que iba a ganar. Entonces, el plan de Caputo fue para otro lado, completamente distinto, y no fue hablar como si se la pasan hablando de generar determinadas expectativas, hablar con los formadores de precios y decirles, muchachos, la idea es esta, no se vayan de mambo porque... vamos a ir a converger a este tipo de precios. Porque todos pusieron precio pensando en un dólar a 2.000, 3.000. Precio disparatado. Entonces, como bien dice Batista, siempre dice Matías Batista, la relación de precios se equivocó en la formación de los precios originarios porque no habló con los laboratorios, porque no habló nada y todos pensaron que eso iba a seguir. Claro. Y una vez que se dio, quedó este mamarracho que hay ahora. Claro, un poco lo que hemos charlado en el sentido de subió, se disparó el dólar, los precios siguieron al dólar. El dólar se estancó o... Bajó un 30% después. De hecho, bajó en el contado con líquido, los dólares paralelos, pero los precios no retrajeron eso que habían acompañado en la primera etapa. Es decir, el dólar hizo así y los precios hicieron así. Ahora, si sube, olvídate, van a dispararse otra vez los precios. Si sube, probablemente tengas el mismo efecto. ¿Puedo Ahora, preguntar o te espero? ¿Cómo? ¿Puedo preguntar o espero? Pregunte. ¿Seguro? A mí cuando hablamos de precios relativos, yo pienso siempre, ¿relativos a qué? Y si vos tenés el salario acá sí. y tenés un montón de otros precios que se fueron para arriba, aún no pasando el promedio, yo tengo derecho a pensar que hay una decisión política de poner el salario en la reorganización de los precios relativos, poner el salario en este lugar y que el resto se reacomode. Es muy interesante la reflexión porque te lleva al punto de decir, a ver, ¿cómo considero que están bien los precios? Esto es una buena pregunta que en general el mundo libertario no se hace. El mundo libertario dice, bueno, lo que sea, ley de la selva. Sí. Pero uno diría, ¿están bien o están mal los precios? ¿Son buenos o malos? ¿En función de qué? Bueno, claro. Claro, ¿para qué? El preguntarse ¿para qué? Dicho de otra forma, es interesante la reflexión porque uno podría decir, ¿esto qué pasó? Implica pensar, por ejemplo, desde el punto de vista libertario, que que los salarios estaban muy adelantados en términos relativos y había que retrasarlos como finalmente sucedió. Porque eso es lo que corresponde en un mundo libertario. Sí, efectivamente es así. La corrección de precios relativos implica decir que esos precios corresponde que estén más altos y que el salario corresponde que se mueva por debajo. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando en la campaña, sobre todo, había algunas notas y algunos libertarios incluso decían, bueno, los precios están reprimidos. Yo me acuerdo porque solía decir, pobrecitos los precios que están reprimidos. Sí. Y te llevaba a pensar, pobrecitos los precios. Espera, pensemos un poquitito, claro, ¿qué conviene? ¿Cuál es el sujeto? Claro, ¿cuál es el sentido? De cuidado. Porque finalmente el precio, y algo que no te lo va a decir nunca un libertario, es un mecanismo de transferencia de ingresos. Si el salario queda retrasado, este le está dando plata al otro. Fin. Es así. Es Yo antes que también, todo un pero mecanismo. Recuerdo también, Hernán, la recuerdo específicamente a Diana Mondino, antes de asumir, economista, que ella decía que los precios iban a bajar o que la inflación iba a bajar porque iba a haber poca demanda. Entonces se iba a tener que vender
a menor precio porque la gente si no iba a comprar. Pero para vos traccionar los precios por falta de demanda necesitas un salario bajo. Sí. Es decir, necesitas pocas guitas en la calle. También eso es interesante, es decir, dicho de manera sencilla, la inflación se moderó porque tenés el RIPTE ahí abajo. ¿Bien? Claro. Porque si lo tuviera cerca de la línea roja, todo sería distinto. Pero es una y es decisión más política que el plan sea ese. Sí, claro. Y de hecho los medicamentos, uno puede decir, los medicamentos quedaron por encima en términos relativos de la raya. Sí, es verdad. Pero se pararon ahí porque el RIPTE está acá. ¿Se entiende? Sí. Porque si el RIPTE está un poco más cerca de la raya, quizás esos están por arriba. Probablemente estén más arriba. Después está la contracara. Si vos tenés una política centrada en el salario, de suba del salario, mejora de poder adquisitivo, necesitas, en una economía como la nuestra, y con los actores económicos que tenemos, necesitas intervenir para regular, para tratar de que no se zarpen los Sí, y tenés que tener, además, fomentar la capacidad productiva. El gobierno anterior no lo pudo hacer. Porque si vos estás en el límite del uso de los factores productivos, te diría, claro, vas a tener un problema de oferta y finalmente vas a tener un problema de precios de todas formas, por darle rosca, digamos, si querés, por sobrecalentar la economía. Pero si estás en ese punto, te diría cualquier economista, hasta un clásico te lo diría casi. Pero quiero pararme un segundito en esto que me parece lo más interesante. ¿Qué queda por debajo de la raya? Cosas, digo interesante en el sentido, no buenas, interesante, porque uno tendería a decir, che, Hernán, arriba de la raya te olvidaste los servicios. No están arriba de la raya. Las tarifas. Sí, están por abajo. De hecho, transporte público, por ejemplo, está muy por abajo. Electricidad y gas está muy por abajo. Alquiler está recontra por abajo. Telefonía está muy por abajo. Educación, servicios recreativos, lo me corre un segundo. Y las naftas, muy por abajo. Todo esto, ¿ves? Pero me aumentó un montón. Fueron de los rubros que más aumentaron en el último año. Si hay quien mira esto y dice, che, esto todavía tiene que estar para arriba. Sí. Y hay otro sector de la política que mira esto y dice, che, esto tiene que estar para arriba o eventualmente esto tiene que estar a un nivel del salario. Sí, efectivamente. Podríamos casi como separar cuadrantes. Yo lo hice porque lo tenía así. La verdad no lo pensé en cuadrantes, pero está casi armado en cuadrantes. En el sentido de que acá hay una cosa interesante para ver, que es los regulados que están por abajo del promedio, que uno diría, che, le falta todavía que aumenten. Y sí, Milei, la verdad que esto lo planchó. Lo planchó. Y de hecho hoy los subsidios, como apreció el dólar, en términos de volumen, siguen siendo o son casi el mismo nivel que eran a finales del gobierno anterior, que tanto cuestionaba. Bien, por otro proceso, pero finalmente terminan siendo el mismo volumen y, sobre todo lo que tiene que ver con ingresos populares muy retrasado. Me da la sensación que si logramos comprender este cuadro, el cuadro de los precios relativos, lograremos comprender los distintos modelos de país y modelos económicos que tenés. Definitivamente. Cuesta, sé que cuesta, es complejo, pero me da esa sensación que acá está plasmado los proyectos económicos de cada espacio político. Depende desde cuándo lo compares, pero sí, efectivamente te permite ver, si yo, por ejemplo, hiciera segmentos respecto de las políticas de cada gobierno, claramente identifico cuál ha sido la política de precios de cada gobierno. Bueno, acá vemos una respecto de marzo del 19. Y sobre todo te permite ver esto. El atraso, si querés, entrecomillado. Lo digo atraso porque, por ejemplo, la nafta está atrasada. Y yo qué sé, en la Argentina se produce combustible. Porque un país que produce combustible tiene que pagar el precio del combustible como si fuera internacional. Bueno, raro. ¿Qué sé? Pero es mi opinión. Un libertario te va a decir, no, sí, está atrasado. Por eso digo, claro, distintas miradas. Sí, Fer. Pero el tema es que cuando vos llegas a un modelo, no se sabe si ese modelo, podés decir, este es el modelo que está funcionando. Ahora, ¿es el modelo que querían? Porque si vos, cuando asumen el gobierno, dicen, che, este dólar no puede estar acá, hay que devaluar porque está atrasado el intercambio con Brasil y con el resto de los países, el dólar de intercambio daba 80. Si devaluás y fuiste a 150 y al año te volvió a caer 80, quiere decir que cuando vos tomaste la medida de la devaluación, es porque te dabas cuenta que eso estaba mal. Ahora, si vos te comiste la devaluación en un año, es un problema tuyo. Calculaste mal lo que estabas haciendo porque el efecto no fue lo que pasó quizá en el 2001, que duró como 3 años o 4 años el dólar allá en un lugar donde nadie lo buscaba. Acá se lo comieron enseguida la devaluación. Es un problema del modelo que tomaron. Porque encima después bajaron el precio del dólar. Bien. Maravilloso, Hernán. Creo que vamos a volver sobre esto varias veces. Donde sea que estemos. Interesante para sacar conclusión. Así es. Nos vamos a la mesa nuevamente. Vamos con Fer Cerolini. Vamos a hablar ya en los últimos 14 minutos de programa
en este 25 de diciembre de 2024 de consumo. Obsesivo, Fer, tratando de encontrar a ver cómo se va moviendo. Creo que son datos